especificación más concreta, se puede decir que es hacer experimentos. Ok, dentro de la materia de química, experimentos, ok. ¿Qué más? ¿Qué más Porque me pueden decir? se puede decir que teoría pues, es ciencia, ¿no? Ok, Pero química ya es más como más práctica, ¿no? Como más de... ok, sí. Recordemos que pues varias materias, incluso las que ustedes están viendo, pues son ciencias, ciencias de diversas áreas, pero química, sí, como lo dice su compañero Esdras, es una área pues experimental. Bien, ¿qué otra cosa me pueden decir acerca de química? Luis, ¿qué me podría decir acerca de la química? ¿Qué cree que sea la química o qué es la química? Podría pensar que es sobre un poco lo que estudia, cómo están formadas algunas cosas. Como, bueno, o sea, sí, formadas. Por eso Muy de, bien. sí, bueno. ¿Lo interrumpí? No, no, ahí terminé, gracias. Ah, ok. Bueno, entonces, sí, así es. Entonces, aquí dentro de la química vamos a estudiar de qué están compuestas las cosas. Dicho de otra manera, de qué se compone la materia y las reacciones que hay dentro de la materia. Así que la química es una ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia. Eso es la química. Pero antes de continuar, díganme, ¿qué es para ustedes la materia? Sustancias Sí. químicas. Ok, sustancias químicas, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más es la materia? Con decir eso es, bueno, o sea, pregunta lo que es como tal química porque es que igual es, algunos dicen materia, algunas cosas, ¿no? Exacto. Bueno, químicamente, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Esa es la materia. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Yo soy materia, ustedes son materia. Esto, mi teléfono es materia, el agua es materia, mi botella es materia, este salón es materia. Todo lo que podemos, bueno, incluso lo que no podemos tocar o ver, es materia. Claro está, cada uno con sus diferentes características. Entonces, la química estudia, pues, el todo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que todo es materia. ¿Se entendió esto de qué es materia? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver las ramas de la química. Las ramas de la química se van a dividir en básicas y derivadas. Las básicas pues van a ser la química general, la química inorgánica, química orgánica, química analítica, mientras que las derivadas pues dentro de estas van a estar la fisicoquímica, química industrial, bioquímica, química nuclear, química forense, química ambiental y farmacología, es decir, se derivan de las básicas. Ahora, la química orgánica va a estudiar los compuestos que tienen carbono. Estos compuestos, pues van a ser, no sé, los plásticos, los combustibles. Nosotros como seres vivos, claro, no solamente nosotros, también las bacterias, los hongos, las levaduras, los microorganismos también son seres vivos. Entonces, también la química orgánica va a estudiar sus compuestos. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos compuestos naturales, como el caucho o látex, que se utiliza para distintos materiales, para distintos artículos, los polisacáridos como el almidón y la celulosa, el almidón de las papas, la celulosa de las hojas, de los árboles, que con la celulosa pues podemos producir papel, ya sea papel de baño, papel para hojas de libreta, papel que utilizamos en la escuela, pero no tengo papel. Bueno, ese tipo de papel. La seda, por ejemplo, la seda de las arañas o de las
ay, ¿cómo se llaman esas cosas? No, orugas, no. La seda de, se me fue su nombre. Bueno, estos animalitos que producen la seda también son compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque contienen carbono, simple y sencillamente por eso. Las proteínas también son compuestos orgánicos. Estas proteínas, bueno, nosotros las podemos encontrar en nuestro organismo, ¿cierto? ¿En dónde? Bueno, pues en nuestros músculos, en nuestras enzimas, en nuestras hormonas, en diferentes procesos bioquímicos que ayudan al desarrollo de nuestra vida. También lo podemos encontrar fuera de nuestro cuerpo, pues donde en los alimentos, en la leche, en la carne, en el atún, en algunas verduras, bueno, en la mayoría de las verduras, pero en menor cantidad. Entonces tenemos también estas proteínas. Los ácidos nucleicos también contienen carbono. Estos ácidos nucleicos son los que están dentro de nuestras células y que dictan el material genético con el cual nosotros tenemos ciertas características. Por ejemplo, algunos tienen el cabello rizado, otros lo tienen pues medio extraño como el mío, no tan rizado, no tan lacio, no tan ondulado, medio extraño. Algunos otros tienen tez clara, otros tenemos tez morena, algunos tienen ceja poblada, otros tienen ceja pues, más delgada y menos poblada, algunos tienen ojos grandes, otros tienen ojos pequeños, algunos tienen boca grande, boca pequeña, algunos tienen color de cabello pues, rubio, otros color de cabello oscuro, algunos son altos, otros son bajitos, algunos tienen o son de complexión delgada, otros son de complexión pues más gruesa. Todo esto viene dentro de nuestro material genético que está en los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? ¿Alguna? ¿Mandé? Entonces, cuando supongamos ahí que es cuando si tu familia puede decir que es de una altura baja de las dos partes, pero el niño o el bebé pues sale alto, hay que ¿cómo es? O sea, ambas familias son solamente familias de personas bajitas. Sí, y porque el chavo sale alto. Pues una de dos. Bueno, mejor no. Algún familiar puede ser alto. Algún familiar, digamos, no directo o no de esta generación, sino de generaciones anteriores, puede ser alto. Entonces, de ahí sacó estos genes. O sea, sí es posible, de antepasados muy pasados, que alguien por ahí fuese alto, pudo haberlo sacado de ahí, o también puede ser adoptado, cualquiera de las dos. Pero mejor, digamos que algún antepasado, muy antepasado, fue alto. Ok, gracias. Eso debe ser. Bien. Sí, porque, no, mejor. Sí, eso es. Porque igual, no, bueno, en mi familia, bueno, no, yo no soy tan alta. Ok, bien. ¿Alguna duda, pregunta acerca de esto? No, ni una. ¿No? De acuerdo. Bien, ahora la química inorgánica, así como la química orgánica es el estudio de compuestos que contienen carbono, la inorgánica va a ser el estudio de las sustancias que no son orgánicas, es decir, que la mayoría de sus compuestos no contienen carbono, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría no contienen carbono, como por ejemplo, pues el cloruro de sodio, que es la sal, el H2O, que es el agua, las sales, los hidróxidos, los ácidos, ácido clorhídrico, ácido bórico, el cloruro de sodio, ya lo dije, el hidróxido de amonio, hidróxido de sodio, el hipoclorito, muchos otros compuestos que en su composición, vaya la redundancia, no contienen carbono. Y por ejemplo, yo aquí les puse este ejemplo en donde
tenemos el agua salada, pero ¿por qué se hizo salada? Ah, bueno, porque tenemos el solvente, esto recuérdenlo bien, para las disoluciones o las soluciones, vamos a tener un solvente y un soluto. El solvente va a estar en mayor cantidad y el soluto va a estar en menor cantidad. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, mi solvente va a ser el agua, que va a estar en mayor cantidad, y mi soluto va a ser la sal de mesa, el cloruro de sodio, que va a estar en menor cantidad. Lo voy a mezclar y entonces yo ya tengo una solución. Mi solución es esa agua salada, ¿vale? Y eso es lo que va a estudiar la química inorgánica. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿por qué algunas veces el agua sabe dulce? Ah, bueno, pues porque ahí tiene otros elementos o simplemente... ¿Qué? Pero aquí era una solución, porque nosotros le pusimos sal. Mm. Ok, permítanme tantitito, ¿sale? Sí. Listo, perdón. Ok, entonces sí, le decía que es salada porque le agregamos sal. El agua dulce, pues es dulce porque no tiene sal, porque es para consumo humano. ¿Vale? Ok, ok. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, ni no. Bien, ahora, la fisicoquímica. La fisicoquímica va a ser el estudio de las propiedades de los cambios y de las relaciones que existen entre la energía y la materia. Aquí se va a comprender el proceso del calentamiento, se va a explicar por qué algunos materiales son flexibles y otros no. Aquí vamos a ver, por ejemplo, los cambios de estados de agregación de la materia, por qué se van o por qué se hacen sólidos, por qué se hacen líquidos, por qué se hacen gas. Todo esto va a estudiar la fisicoquímica, además de la energía que hay en cada uno de estos estados de la materia. Así que, en un cambio físico, la sustancia inicial es la misma que la sustancia final. Aquí no hay un cambio químico, solamente es físico. Por ejemplo, aquí tenemos el estado inicial, pues el agua es líquida, se congela y se produce hielo, o se convierte en hielo, en un estado sólido, pero no deja de ser agua, no se convierte en refresco, no se convierte en ácido, no se convierte en un hidróxido, sino que sigue siendo agua, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, otro ejemplo, aquí, por ejemplo, las botellas de vidrio. Cuando nosotros rompemos una botella de vidrio, pues vamos a tener estos pedazos ¿de qué? De vidrio. No vamos a tener pedazos de agua, no vamos a tener pedazos de ladrillo, no vamos a tener pedazos de madera. Vamos a seguir teniendo vidrio. Entonces, únicamente cambió su estado físico, pero no su estado químico. Es ahí donde entra la físico-química. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Eso es de lo que decían de que la materia no cambia, solo se transforma, ¿no? Algo así. Exacto. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero aquí estamos viendo su transformación física, no química. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, ni no. ¿No? Bien, ahora la química analítica es la identificación de los componentes y la composición de los materiales. Va a indicar de qué están hechos los materiales y cómo interactúan unos con otros. Por ejemplo, aquí, esta chica, esta científica, está realizando la química analítica. ¿De qué? Pues puede ser de, no sé, aguas residuales, por ejemplo. Aguas residuales va a través de la química analítica a estudiarlas y decir, esta agua residual contiene un porcentaje elevado de sulfuros o de sulfatos, por ejemplo, que son dañinos y que no deberían estar en el agua.
o de metano, o de ciertos plásticos que no se han degradado, por ejemplo. Y es por eso que no es apta para el consumo humano, ¿no? Entonces, aquí la química analítica me va a desmenuzar mis sustancias para saber de qué están compuestas y qué porcentaje tienen. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, ¿No? ¿Ninguna? Correcto. Y es así. Ah, por cierto, chicos. Ahora sí. Entonces, estábamos en bioquímica. ¿Qué es la bioquímica? Bueno, pues aquí se van a estudiar las sustancias y los procesos que ocurren en la materia viva. Es decir, aquí pues podemos estudiar el metabolismo, el catabolismo, las reacciones químicas que tienen lugar en nuestro organismo para producir energía, para producir ciertas proteínas, para replicar nuestro ADN, para utilizar las hormonas, para producir las hormonas, para transportar el oxígeno en nuestra sangre, por nuestras venas. Todo esto tiene que ver con o más bien todo esto estudia la bioquímica. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el catabolismo, que es pues nada más y nada menos que introducir la glucosa, que la consumimos en los alimentos, es un azúcar simple, que nos da la energía necesaria. ¿Por qué? Porque la glucólisis pues se va a llevar a cabo en el citosol, que está en las células, y se va a producir ácido pirúvico, pero va a producir también el famoso ATP. Este ATP pues es la energía que nos sirve a nosotros, o es nuestra energía. El ATP es nuestra energía. Adenosín trifosfato, ese es su nombre, entonces es nuestra energía. Ahora bien, el ácido pirúvico sin oxígeno pues va a producir ácido láctico o etanol, que es la fermentación donde se produce, por ejemplo, la cerveza, el vino, el yogur, o que incluso en nuestro organismo pues es el dolor muscular que tenemos cuando hacemos ejercicio. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno, por estar en constante movimiento y generando este ácido pirúvico, pues se genera esta fermentación en nuestros músculos y eso causa que nos ardan, que nos duelan, ese dolorcito que nos da cuando estamos haciendo ejercicio, que parece que quema. ¿Sí? ¿Sí han sentido ese dolor, ¿no? Cuando, por ejemplo, están caminando muy rápido o corriendo, pues en las pantorrillas sienten ese ardor, así que sienten que queman, ¿no? ¿Sí lo han sentido? sí. ¿Sí han hecho ejercicio? Sí. Yo sé que sí. Entonces, esas son algunas reacciones químicas que existen en nuestro cuerpo. Ahora, si nosotros nos vamos, esa es una ruta que puede seguir. Otra ruta es con la que tiene oxígeno y va a seguir el ciclo de Krebs, donde también le va a generar energía, que es el ciclo de respiración. Aquí va a tener una aceptación de electrones. ¿Para qué? Para transportar dichos electrones para otros procesos y para otras funciones que también sirven a nuestras células. Eso es lo que estudia la bioquímica. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí, no? ¿Ninguna? No, pues dudas tengo muchas porque ya no vi mucha clase, pero... No, ni una. Bueno, le recomiendo que vea la clase completa, por favor. Esta vez sí, se la va a echar toda completa otra vez. Bueno, esta vez completa. Bien. Ahora, dentro de la química vamos a ver las propiedades físicas y las propiedades químicas. Las propiedades físicas son estas características que se pueden observar o medir sin cambiar la identidad de la sustancia, como lo decíamos en físico-química. Va a cambiar el estado físico de la sustancia, pero no va a cambiar la sustancia como tal, sino que es únicamente su estado físico.
Por ejemplo, vamos a tener el color, el brillo, la dureza. Aquí yo les puse un ejemplo de un diamante, donde podemos ver que refleja el color, o bueno, que refleja la luz, y esto da una tonalidad de diferentes maneras porque tiene diferentes caras. El brillo y la dureza, se supone que el diamante es la pieza o el elemento más duro, con mayor dureza que hay. No recuerdo si es el primero o el segundo más duro. La verdad es que no recuerdo esa información, pero sí es uno de los materiales con mayor dureza. Ahora bien, la densidad, por ejemplo, aquí vemos una copa con agua y aceite. Nosotros sabemos que si mezclamos, o bueno, intentamos mezclar agua y aceite, no se van a mezclar, en primera, y en segunda, al separarse, ¿quién queda arriba y quién queda abajo? Abajo queda el agua y arriba queda el aceite. Abajo queda el agua y arriba el aceite. Esto es porque el agua es más densa que el aceite. El aceite es menos denso, por lo tanto, flota. Esa es la densidad. ¿Vale? Esa es una propiedad física de la materia. Ahora, por ejemplo, si nosotros ponemos en el agua un plástico delgado, o, por ejemplo, una bolsa de papel no, mal ejemplo, una bolsa de plástico, ¿esa bolsa se va a hundir o va a flotar? Si se llena de agua, se hunde, ¿no? Bueno, si se llena de agua, obviamente se va a hundir, va a andar ahí nadando como un pececillo, pero si no, ¿qué pasa? Flota. Flota, ¿cierto? Porque es menos densa, sí, la bolsa es menos densa que el agua. Ahora bien, esto es con respecto a la densidad, pero con respecto al punto de fusión, ¿sabemos qué es fusión? ¿Han visto Dragon Ball Z? ¿No? ¿Cómo se transforma? Bueno, en realidad ahí, eso de fusión, es que tiene dos variantes. Y se está transformando porque se están uniendo entre ellos, ¿sí, no? Se unen entre ellos, eso es una fusión, pero el punto de fusión no es tanto eso. El punto de fusión es cuando la materia de su estado sólido pasa a su estado líquido. Es decir, por ejemplo, el hielo se derrite. Ahí tenemos su punto de fusión cuando se derrite algo, por ejemplo, digámoslo así, pero es cuando pasa del estado sólido al estado líquido. Cualquier objeto, cualquier materia que pasa del estado sólido al estado líquido, a esa temperatura, a ese punto, se le llama punto de fusión, a esa temperatura. A la temperatura a la cual se derrite alguna materia sólida. En este caso yo les puse a los hielos, que se están convirtiendo en agua, o bueno, en líquido. Pasa de sólido a líquido. Y entonces ahora, la mantequilla. Exacto, como por ejemplo la mantequilla también, a cierta temperatura ya se está derritiendo. Bien, o por ejemplo los metales también los podemos derretir. Entonces, pero para eso se necesita un punto de fusión mucho mayor, es decir, unas temperaturas muy, muy altas. Ahora bien, si eso es punto de fusión, ¿qué será punto de ebullición? Cuando se evapora el agua. Exacto, cuando se evapora el agua. La temperatura a la cual el agua se evapora o la temperatura a la cual la materia líquida pasa a ser materia gaseosa o del estado líquido pasa a ser estado gaseoso. Ese es el punto de ebullición, ¿de acuerdo? De cualquier materia que pase del estado líquido al estado gaseoso. El punto de ebullición es la temperatura a la cual sucede ese cambio. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, ni una. ¿No? Bien. No. Ahora, la maleabilidad. La maleabilidad, pues como su nombre lo dice, es esta propiedad de los cuerpos a poder ser transformados sin que cambie su composición química. Por
ejemplo, aquí tengo plastilina. La plastilina puede ser moldeable, pero esto no requiere un cambio en su estructura química. No porque yo moldeé la plastilina se va a convertir en plástico, o se va a convertir en agua, o se va a convertir en alguna otra sustancia. No, va a seguir siendo plastilina, pero su forma va a cambiar. Otros objetos, otros materiales que también son maleables, pues puede ser el aluminio, algunos metales, claro, a distintas temperaturas son maleables, aunque se quedan en esa forma. Bien, esa es la maleabilidad. La conductividad es la propiedad que tienen los cuerpos de dejar conducir o dejar libre el flujo de electrones. Por ejemplo, los cables de cobre son buenos conductores de electricidad. ¿Por qué? Porque dejan correr libremente a los electrones. Entonces son buenos conductores. La mayoría de los metales son buenos conductores. Obviamente los mejores pues van a ser el oro y el cobre, pero el oro, por ser oro, pues no podemos tenerlo en los cables, por lo tanto se hacen de cobre. Así que esa es la conductividad. ¿Mande? ¿Y el bronce tampoco? ¿Ese no cuenta? Sí, también es buen conductor, pero los mejores conductores o el mejor de los conductores es el oro. Sin embargo, pues es el oro, entonces es muy costoso, no se puede. Mejor el cobre. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, ni una. ¿No? ¿Segurísimos? Vale, esas son las propiedades físicas que no afectan la estructura química de los cuerpos. Ahora, las propiedades químicas se refieren a las características o más bien a la capacidad de una sustancia para transformarse en otra. Aquí sí se transforma en otra sustancia. Por ejemplo, tenemos la oxidación-reducción. Aquí esto se refiere a que mi material se está transformando en otro compuesto químico. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, puede ser hierro, el tornillo o la tuerca, bueno, la tuerca y el tornillo eran hierro, o algún otro metal, pero supongamos que era hierro. Pero por estar en contacto con la humedad, con el agua, con el viento que contiene oxígeno, pues el hierro se oxidó, es decir, adquirió estas moléculas de oxígeno y se convirtió en óxido de hierro. Y el óxido de hierro no es el hierro, es otro elemento, es otro compuesto completamente diferente, que contiene hierro, pero que no es lo mismo que el hierro. Simplemente nosotros lo podemos observar cuando se está desmoronando. Cuando nosotros dejamos algún metal por mucho tiempo a la intemperie, sin ningún tipo de recubrimiento, nosotros vemos cómo se oxida y cómo se hace polvito. Y por ejemplo, si dejamos una lámina o algún barandal que ya tiene mucho tiempo y que no tiene un recubrimiento, nosotros podemos ver cómo se desgasta, incluso se llega a romper. ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han notado? Sí. ¿No? Eso es porque se está oxidando. ¿Por qué? Por el agua, por el viento. El agua tiene oxígeno en sus moléculas, H2O, tiene oxígeno. Y el viento, pues obviamente también tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene otros compuestos, pero no principalmente, pero sí contiene oxígeno, el cual se adhiere al hierro y entonces lo oxida. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Bien. Otra propiedad química, pues es la combustibilidad. La combustibilidad es esta capacidad de los cuerpos, o bueno, de la materia, para, encenderse o para incendiarse. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo este cerillo que está encendido y lo que vemos en azul es el gas metano que estaba en el aire. Entonces, cuando yo enciendo el cerillo y hay gas metano, se enciende ese gas en el aire. Y es lo que ocasiona, por ejemplo, explosiones en las casas cuando el gas se está escapando y de repente a alguien se le ocurre prender la luz.
simplemente por el chispazo de prender la luz, por ese cambio en el flujo de los electrones, pues el combustible, que es el metano o el gas metano, se va a encender y es lo que provoca la explosión. O por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me han contado que si tú intentas encender el boiler y dejas el gas y después vuelves y lo vas a prender, pues te explota en la cara y te quema las pestañas, todo lo que tengas en la cara, ¿no? Me han contado, no es que me haya sucedido, pero ahí vemos también que el gas es combustible, es decir, se enciende, tiene una ignición muy rápida. Y entonces no dejen el gas abierto, porque si no, les va a explotar el boiler. Ok, ahí vemos esta combustibilidad, pero ¿qué es lo que está pasando? Pues el gas metano se está transformando en dióxido de carbono y agua. Eso es lo que está pasando. Cuando cuando se enciende, es que no me acuerdo cómo se dice, ignición, bueno, cuando existe la ignición, no sé si está bien dicho. Mejor, cuando se enciende el gas, lo que está pasando es que el gas metano se está transformando en dióxido de carbono y en agua. Es por eso que está ese humito. Y no es que el agua esté en forma líquida, sino que está en forma gaseosa. No es que veamos ahí gotas de agua, o sea, no, sino que está de manera gaseosa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, ni una. ¿No? Bien. Ahora, también, otra propiedad química es la acidez y la basicidad. La acidez es esta propiedad de la materia en la que, pues, se tienen estos iones hidrógenos y en la basicidad se tienen los iones hidróxidos, OH, y en la ácida, H, nada más. Entonces, aquí, la acidez, nosotros sabemos que los productos ácidos o los alimentos incluso ácidos, pues provocan irritación, saben agrios, nos provocan quemaduras en la piel. Todo esto es lo que produce algún producto ácido. Por ejemplo, el vino es ácido, la cerveza es ácida, el refresco es ácido, el jitomate es ácido, el limón es ácido, la toronja, la piña, la lima, ¿qué más es ácido? La piña es ácida, ¿qué otra cosa? No, eso no es ácido. La naranja. ¿Mandé? ¿La naranja? Sí, la naranja es ácida. Bueno, La toronja. ¿Perdón? La toronja. Sí, la toronja. Todos estos productos son ácidos. Bien, la basicidad o los productos básicos que contienen un pH más bajo, no, es más elevado, el pH más bajo, vamos a ver, el pH es una escala en la que se mide la acidez y la basicidad. El pH va de la escala del 1 al 14, ¿vale? Del 1 al 14, donde del 6 al 1, es decir, del 6 hacia abajo, hacia el 1, son productos muy ácidos, y del 8 al 14 son productos muy básicos, mientras que el 7 corresponde a productos neutros o a sustancias neutras, que no son ácidas, que no son básicas, y que pues no tienen como tal ninguna reacción en nuestro organismo. Tal es el caso del agua. Ahora, entonces, la basicidad, les digo, es del 8 al 14 en la escala de pH, va a corresponder a los jabones, a las sustancias más jabonosas, por ejemplo, el cloro, el amoníaco, el hidróxido de sodio, los jabones. Todo esto es más básico. Incluso, por ejemplo, no, la leche es un poco más neutra, no es tan básica, no es tan ácida. No es cierto, es un poquito más básica, es como de 7 puntos y algo, casi llegando al 8. La sangre también es como de 7.3, 7.5, es un poco más básica. ¿Y por qué chupan la sangre? ¿Mande? ¿Y por qué hay unas personas que se chupan la sangre?
No tengo idea de por qué se chupan la sangre. Tal vez les produce placer o tienen algún trastorno, no sé. Porque sabe como el óxido, ¿no? Cuando está muy... Exacto, porque tiene hierro. Nuestra sangre, pues, contiene hierro. Aunque yo no me chuparé mi sangre. A menos, claro, que no tenga con qué limpiar, no, pero aún así. No, no creo. No. No, no sabe bien, sabe a hierro. Y unas personas Bien. dicen que saben a dulce. Y pues con cara de a dulce. ¿Sí? Bueno, cada persona y sus gustos, pero no, creo que no es. Bueno, yo no me la comería, no. Pero sí hay personas sin gustos diferentes, entonces, cada persona es un mundo. Bueno, pero, ¿comprendieron el tema? ¿Hay alguna duda o pregunta acerca de esto? No, ni... ¿No? ¿Ninguna? Bueno, no se chupen su sangre, a menos que sea necesario, por ejemplo, pero no, no se la chupen. No se coman su sangre. Bien, ahora, la química es una ciencia de dos niveles, el nivel macroscópico y el nivel microscópico. En el nivel macroscópico vamos a tener estas propiedades observables de la materia, donde yo puedo ver su color, donde yo puedo ver su tamaño, su figura, su textura, todo esto. Y a nivel microscópico va a ser la estructura atómica de la materia. Yo puedo ver los átomos, puedo ver los enlaces, puedo ver de qué materiales está compuesto, puedo ver los elementos de los que está compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por eso que la química es llamada la ciencia de dos niveles. Claro, el nivel microscópico, pues todavía nos vamos más a fondo, pero aún así sigue siendo microscópico. Ahora bien, me adelanté con esto. ¿Qué es la materia? La materia es cualquier cosa que tenga masa y que ocupe un lugar en el espacio. Eso es lo que les mencionaba, ¿se acuerdan? ¿Qué era la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y puede tener masa, claro. Entonces, eso es la materia. Eso ya lo vimos. Vamos a ver ahora la clasificación de la materia. La materia principalmente tiene dos clasificaciones: sustancias y mezclas. Las sustancias, a su vez, tienen otras clasificaciones. Las sustancias como elemento y como compuesto. El elemento van a ser átomos iguales y los elementos pues van a ser, por ejemplo, los de la tabla periódica. Esas son sustancias puras, son los elementos puros. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el boro, el xenón, el argón, el silicio, el oro, la plata, el azufre, el cadmio, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que están en la tabla periódica. Y los compuestos van a ser moléculas iguales, pero con diferentes elementos. Es decir, por ejemplo, el agua dijimos que es H2O. Pero, por ejemplo, yo aquí tengo únicamente agua. Bueno, digamos que solamente tengo agua. Obviamente puede tener otros contaminantes, qué sé yo. Pero, según yo, solamente tiene agua. Por lo tanto, este es un compuesto. Es decir, únicamente tiene agua. H2O, 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 H2O. En todo el agua tiene H2O. Son las mismas moléculas. Moléculas porque ya tienen dos elementos. Están unidos y se repiten. Es decir, tiene hidrógeno y tiene oxígeno, pero ambos forman la molécula de H2O, de agua. Por lo tanto, se están repitiendo H2O, H2O en toda mi agua. Entonces, cuando es de sabor, ya no va a la de H2O. Ya no, porque ahí ya tienes otros compuestos químicos y ahí ya es una mezcla. Ah, bueno. ¿Vale? Ahí tienes una mezcla homogénea, donde hay moléculas y átomos diferentes, pero no puedes diferenciar el agua de tu, ¿qué fue? Sabor. Saborizante, eso. No puedes diferenciar el agua del saborizante, no las puedes separar, o sí las puedes separar mientras están ahí. No.
Ya no, ¿verdad? Entonces es una mezcla homogénea. No puedes separarlas, no puedes distinguirlas a simple vista. Obviamente ya con una separación química o física, pues podría separarlas, pero aún así, viéndola nosotros, pues así a simple vista, no se puede. Por eso es que es una mezcla, pero homogénea. Mientras que la mezcla heterogénea es aquella en la que yo sí puedo distinguir los compuestos. Por ejemplo, una ensalada, puedo distinguir todos los compuestos. Por ejemplo, el agua con aceite, puedo distinguir sus compuestos porque se están separando. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Un sándwich, puedo distinguir sus compuestos. Y es una mezcla. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Segurísimos. Vale. Ahora vamos a ver las sustancias puras. Las sustancias puras, como ya les había mencionado, es la materia formada únicamente por partículas iguales, ya sean moléculas, que es lo que les decía del agua que se está repitiendo en todas partes, es únicamente agua, o átomos, como por ejemplo el cadmio, el oro, el hidrógeno, el oxígeno, nada más. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Tenemos las sustancias puras, como los elementos, les mencionaba, el mercurio, el cobre, el iridio, el neón, todo esto son elementos, sustancias puras, son separadas, nada más está el mercurio, nada más está el cobre, únicamente está el iridio, únicamente está el neón. Mientras que en los compuestos ya hay una molécula formada con dos o más elementos, pero que esa molécula es característica y que se está repitiendo. Por ejemplo, del vinagre tenemos al Na, que es el sodio, al oxígeno, 3 oxígenos, al carbono, C, y al hidrógeno, H. Entonces aquí tenemos este compuesto, pero en la botella de vinagre yo no voy a tener amoníaco, voy a tener únicamente vinagre. Por lo tanto, se van a repetir esas moléculas y sigue siendo una sustancia pura. Por ejemplo, la sal o el cloruro sódico, no, esta no es sal ni es cloruro sódico, este es ácido clorhídrico. Aquí no es sal, no es cloruro sódico, no es eso. Es ácido clorhídrico, este es ácido clorhídrico. Hidrógeno y cloro es ácido clorhídrico. Entonces, en el ácido clorhídrico yo no voy a tener agua. Si junto un ácido y el agua, pues me van a explotar en la cara, así que no lo hagan. Entonces, el ácido clorhídrico tiene hidrógeno y cloro y se va a seguir repitiendo ácido clorhídrico y ácido clorhídrico en todas partes, bueno, de la botella del ácido clorhídrico, no va a tener nada más. Esto lo hace una sustancia pura. También tenemos, por ejemplo, al dióxido de carbono, que está justo aquí. Tenemos 2 moléculas de oxígeno y una de carbono, y esta molécula pues se va a estar repitiendo, no va a tener adentro, no sé, una molécula de nitrógeno, por ejemplo, no, sino que va a tener únicamente al dióxido de carbono, por eso es pura. Y lo mismo pasa con el amoníaco, tiene 3 hidrógenos y un nitrógeno. Ese es el amoníaco y únicamente va a ser nitrógeno con 3 moléculas de hidrógeno, nada más, no le vamos a meter ninguna otra molécula, por eso es una sustancia pura. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda? No, ni una. Bien, y ahora vamos a ver las mezclas. Las mezclas van a estar formadas por la unión de varias sustancias puras, como nos mencionaba su compañero, que conservan propiedades independientes. Y aquí tenemos, por ejemplo, para empezar, la mezcla heterogénea, donde los componentes de la mezcla se pueden distinguir a simple vista. La proporción de las sustancias que lo forman, pues va a ser variable, no hay como tal una regla de decir, la sustancia A va a ser mayor y la sustancia B va a ser menor, no. Va a ser variable su proporción. Cada componente va a conservar sus propiedades, tanto físicas como químicas, no hay más. Entonces aquí yo les puse estos ejemplos, por ejemplo, una mezcla de botanas, de nueces, de almendras y
cuestiones por el estilo. Entonces aquí tenemos esta mezcla que sí podemos distinguir a simple vista. O por ejemplo, esta mezcla, esta ensalada, donde podemos distinguir todos sus compuestos, todos sus elementos, o todas las sustancias que lo están conformando. Y de la galleta creen que sea una mezcla totalmente heterogénea. No, ¿Por qué? porque ya lleva más sustancia, bueno, más compuestos Ok, ¿dónde? en el proceso. Bueno, sí. Entonces sí, ¿por qué? Porque la masa de la galleta, pues en la masa no podemos ver todos sus ingredientes, ¿cierto? Los compuestos que nos menciona Esdras, no podemos ver la harina, no podemos ver el huevo, no podemos ver, porque lleva sal, no podemos ver la sal, la vainilla, no creo que sí lleva, creo que azúcar, no, sí, creo que sí, y tal vez la mantequilla, no la podemos ver. ¿Por qué? Porque ya están revueltas, ya están mezcladas, y esa es una mezcla homogénea. Pero las chispas de chocolate que tiene, sí las podemos ver y diferenciar de la masa de la galleta. Por lo tanto, al final, pues la galleta es una mezcla homogénea, pero con las chispas ya es una mezcla heterogénea, porque podemos diferenciar sus ingredientes en esa parte, nada más. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, ni una. No, ¿No? creo que no. Bien, vemos la siguiente y terminamos por el día de hoy. Ay, no es cierto, pensé que era la otra. Bueno, ok. Pues hasta aquí terminamos por el día de hoy. Por el día de hoy, la siguiente